Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad es un privilegio estar en este foro hermoso y en esta universidad. Muchísimas gracias, señor rector, por la invitación para estar aquí y poder hablar de esta obra. Muchas gracias, Gabriel, por la generosa y además muy analítica presentación y lectura del libro. Igualmente, doctora María Esther, muchísimas gracias. La verdad, es muy bueno tener buenos presentadores porque así uno ya platica más bien sobre la hechura del libro, más que tener que explicárselos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Sí, en serio es emocionante estar en este lugar y poder platicar con todas ustedes y todos ustedes. Este libro, como ya decía por acá la doctora, narra varios episodios de una misma historia. Y esa historia, de alguna manera, si bien están todos los antecedentes de las reformas anteriores, este libro se concentra en la historia de una reforma política y su instrumentación. Cuenta el libro la historia de la reforma política de 2014 y cuenta cómo esa reforma surgió primero de un consenso básico entre los partidos políticos, que fue la idea común de que después de las elecciones de 2012 era necesario cambiar para mejorar las reglas del juego democrático, ni más ni menos que las reglas de la contienda política por el poder, con todo lo que eso entraña, ¿no? Hoy esta historia creemos, Lorenzo y yo creemos, que es muy importante y muy interesante, y voy a tratar de argumentar por qué. El libro nació como idea a finales de 2018. En ese entonces yo era, como bien recuerda Gabriel, además de un rockero frustrado, era un editor en el periódico Reforma, era el coordinador del suplemento político de Reforma y Lorenzo era ya el presidente del Instituto Nacional Electoral, con una gran carga y una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero al mismo tiempo un buen amigo con el cual ya teníamos varios años de amistad y además de relación en el tema político. Yo como periodista, obviamente que el INE y Lorenzo Córdoba en particular, pues era una fuente importante de información. El libro comenzó a cobrar forma real y concreta a partir de 2019, cuando yo me incorporé a trabajar ya en el INE como asesor del Consejo General, y cuando lo que era una relación de amistad se convirtió al mismo tiempo en una cordial y productiva relación de trabajo. Y en ese entonces nos decíamos, Lorenzo y yo, tenemos que publicar este libro el 1 de julio de 2019. Pensábamos entonces que en aquel febrero, que primero ilusamente que íbamos a terminar de hacer el libro tan rápido. Y además decíamos, sería muy bueno salir editorialmente justo un año después de la histórica elección de 2018, sobre la cual obviamente Lorenzo y yo habíamos platicado durante muchas sesiones de manera formal, tanto en entrevista como de manera informal en los momentos en los que nos encontrábamos. Obviamente fue imposible terminar el libro en ese tiempo, en un tiempo tan corto, y después se nos atravesaron acontecimientos que nos mantuvieron ocupados. Bueno, evidentemente al presidente del INE un poco ocupado, nada más y nada menos que todo lo que ocurrió en 2019 con elecciones y con acontecimientos políticos muy importantes. Y además después llegó este inédito episodio al que llamamos pandemia de COVID-19, que fue evidentemente un acontecimiento con efectos históricos, inéditos, tanto para México como para el mundo en general. Eso nos hizo incluso cuestionarnos la pertinencia de publicar y de terminar y de publicar este libro. Llegamos al 2021, a enero de 2021, con esa duda, ¿no? Sí, ese ánimo de escribir, seguimos escribiendo durante todo 2020, pero teníamos la duda, una pregunta que se convirtió un poco también en el eje, en el motor del libro en un momento, que era quién va a querer leer en 2021 un libro sobre 2018. Esa era una duda que, sin embargo, no nos desanimó, seguimos escribiendo, nos correteábamos mutuamente, yo haciendo las crónicas, Lorenzo haciendo los ensayos,
Y además sabíamos que en esos momentos tomamos la decisión de no hacer propiamente un libro a 4 manos, sino más bien hacer estos 2 libros en uno, que ya explicó muy bien Gabriel. Además, al mismo tiempo, se avecinaron nuevos y tormentosos acontecimientos. Los efectos de la pandemia, no solo sanitarios y sociales, se resintieron fuertemente a finales de 2020. Enero, febrero de 2021 fueron meses tremendos en términos de los efectos de esta pandemia aquí en el país, pero también acontecimientos políticos. Los efectos del confinamiento en la democracia, el aislamiento, empezó a surgir un poco la duda a nivel mundial y en México también sobre nuestras libertades, sobre las libertades democráticas y los efectos que tenía las medidas restrictivas. En México no los hubo, pero esta especie de toques de queda o quédate en casa, estos llamados, los efectos que podría tener a nuestra convivencia democrática. Y el 2021 comenzó además con una muy grave llamada de atención para las democracias de todo el mundo. Una llamada de atención desde Washington, D.C., con el asalto al Capitolio, por un grupo de simpatizantes de Trump inconformes con el resultado electoral y que se proponían tratar de impedir que un presidente electo democráticamente tomara el poder, y eso fue una llamada de atención muy importante que quizá en México no, por lo menos no a nivel gubernamental, se vio como algo tan grave, pero sobre la cual sí, evidentemente, nosotros al menos en el equipo de Lorenzo y el propio Lorenzo sí lo vimos como una advertencia muy grave hacia el funcionamiento cotidiano de la democracia. En ese ambiente arreciaron además lo que ya eran cuestionamientos, críticas, si no es que francos ataques hacia el Instituto Nacional Electoral. Y consciente o inconscientemente llegamos a la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos sobre la pertinencia del libro sobre el 2018, cuando ya estábamos en pleno 2021. Y llegamos de alguna manera a la conclusión de que claro que era pertinente. No solo era pertinente, sino necesario, importante y casi urgente contar esa historia. Volver a recordar, revisar, analizar, narrar el 2018 se volvía no solamente un acto testimonial, periodísticamente desde mi punto de vista muy importante, porque además no se había hecho, no es una presunción, pero antes de este libro no hay un libro que narre detalladamente la elección de 2018. Hay libros testimoniales desde luego, pero quizá no con la puntualidad de tratar de hacer una crónica. Se trataba no solo de un acto testimonial, sino también de una toma de postura importante para los tiempos que corrían, que eran tiempos en los que se volvía urgente también explicar y defender la democracia. Como lo decía, este libro narra detalladamente la historia de la reforma de 2014, sus negociaciones, sus problemas de implementación y las pruebas que tuvo que superar hasta llegar a 2018. Y consideramos muy importante narrar, por ejemplo, la importante parada de 2015 que la doctora ya mencionaba, ¿no? Esta prueba del ácido que le llamo yo en un capítulo y que Lorenzo describe como el año en el que la democracia estuvo en peligro. Este libro explica, sin ser un propósito explícito originalmente a la hora de que lo pensamos, por qué fue tan importante que esa reforma política del 14 tuviera una prueba en 2015, que las reglas del Sistema Nacional Electoral surgido en 2014, el llamado modelo INE-OPLES, se pusiera a prueba en la elección intermedia de 2015 y posteriormente en las elecciones de 2016 y las muy complejas elecciones de 2017, que por cierto Lorenzo hace un testimonio muy importante de lo que fueron las elecciones locales de 2017 en Coahuila y el Estado de México, que fueron paradas cruciales para llegar al emblemático y crucial 2018. Y así, en medio de estas reflexiones, pudimos por fin llegar en abril de 2021, con el tiempo encima y los editores de Random House ya encima de nosotros, por lo menos en nuestros teléfonos, pudimos por fin terminar de escribir, cerramos editorialmente el libro y enviamos esto a la editorial. En un momento de gran intensidad, porque además ya estaban las campañas en marcha, las campañas de 2021. Hoy, cuando se habla nuevamente de una reforma política electoral,
como una necesidad apremiante, se dice, como algo que es urgente para el país. Se habla incluso de que es necesario limpiar las instituciones electorales. Nosotros pensamos que nuevamente que vuelve a ser más importante todavía contar esta historia, recordar la historia de 2018. Porque decir la democracia no se construyó en un día, no solo es revivir esto que ocurre acá y explicar todo un sistema electoral, sino también defenderlo. Es defender una construcción, por lo menos de hace 30 años, cuando nació el IFE, si no es que incluso antes, como contaban bien Gabriel y la doctora, antes, cuando los mexicanos y las mexicanas comenzaron a reclamar democracia, libertad y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Este libro, construido en coautoría, pero no a cuatro manos, pretende narrar y explicar un tramo de la larga historia de nuestra democracia, precisamente el último tramo antes de 2018. No llega aún a lo que ocurrió después de 2018. El libro acaba el 1 de julio, precisamente de 2018, en la herradura de la democracia, pero sí busca darle pistas al lector para entender los episodios que estamos viviendo y que sin duda son tiempos inéditos como los que vivimos actualmente. Yo quisiera decir en este lugar que es histórico y que es hermoso y que alberga dos murales maravillosos en los que el maestro José Clemente Orozco busca contar también una historia, esto que pintó aquí, en los años 30, por cierto, justo cuando se estaba consolidando el cardenismo, que fue el inicio del periodo de partido único. Como decía el rector, en uno de ellos, este que está aquí atrás de nosotros, se narra la historia de un pueblo que se levanta contra sus falsos líderes, que es, por cierto, una historia permanente que se repite una y otra vez en los 200 años de la historia del México independiente. Ese pueblo, retratado aquí maravillosamente, magistralmente por el maestro Orozco, una y otra vez le ha reclamado a sus falsos líderes, o a sus gobernantes, a las élites, como que le vamos a llamar, le ha reclamado justicia, le ha reclamado libertad y democracia. Es una exigencia cíclica y constante en el siglo XX y también en el siglo XXI quizá. Y de alguna manera fue también el motor de las elecciones de 2018 que aquí se narra. Es cierto que en 2018 se explica también por el reclamo, por ese anhelo incumplido de la justicia social, de la revolución, por esa llamada irrupción del pueblo, como se dice hoy desde el discurso oficial. Y sí es cierto, hubo una irrupción del pueblo sin duda en 2018 que se tradujo en 30 millones de votos, pero con una diferencia. En ese año esta irrupción, esa rebeldía, ese pueblo que, como decía el rector, enfrenta constantemente a sus líderes, encontró en el sistema electoral mexicano un cauce institucional y democrático. Primero, para convertirse en partido político. Morena obtuvo su registro en 2014 como partido. Después, para postular una candidatura que fue exitosa, para competir en condiciones de igualdad, de legalidad en las elecciones de 2018 y finalmente para poder ganar, para poder obtener algo que muchas izquierdas no han podido tener en América Latina, que es llegar por la vía pacífica, por la vía electoral, a convertirse en gobierno. Esa es la médula de la historia que se narra en este libro y que por lo menos hasta 2018, hasta el momento en el que nos quedamos Lorenzo y yo, es una historia feliz y virtuosa. Ya de lo que ocurrió después del 1 de julio no nos hacemos cargo en este libro, ya habrá, espero, una segunda parte donde contaremos quizá el resto de la historia. Pero yo sí quiero decir que la virtud del sistema democrático es un poco lo que aquí se narra, ¿no? Un sistema que garantiza, gracias a que hubo una reforma de consenso de varios partidos políticos que acordaron de manera pacífica renovar las reglas de acceso al poder, un sistema democrático que hoy garantiza que en condiciones de legalidad, equidad, certeza, cualquier partido político pueda competir, que cualquiera pueda ganar o que cualquiera pueda perder elecciones. Eso es lo que aquí se narra y lo que creemos que debe seguir existiendo en este país. De manera que ojalá disfruten el libro, disfruten leyendo el libro tanto como nosotros disfrutamos escribiéndolo y pues
como todo acto de escritura, uno escribe un libro y lo lanza, ¿no?, como quien lanza una botella al mar, esperando que alguien lo abra, lo lea y que encuentre en ese mensaje algo que les deje una reflexión o una provocación para seguir discutiendo sobre estos temas. Muchísimas gracias.